Así que en unos momentos más se cierra la asistencia para someter a votación este proyecto de ley 1155. Recordemos que el proyecto de ley 450 sobre la diabetes, las personas con diabetes, ha sido sometido a un cuarto intermedio para hacerle algunos añadidos, ajustes antes de someterlo a votación. Se trata del proyecto de ley 1155, una iniciativa de acción popular que fue aprobado por unanimidad con una fórmula sustitutoria el 4 de mayo, ¿no?, del presente año en la Comisión de Defensa del Consumidor. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas al voto. Entonces se somete a votación este proyecto de ley, el proyecto de ley 1155 sobre los contratos suscritos de manera virtual o de manera electrónica. Lía Sábalos dijo que respecto al contrato de consumo establece lo siguiente: los proveedores pueden contratar de manera electrónica o telefónica con información relevante. Deben enviar al consumidor por escrito virtual el contenido del contrato. No ha habido mayores intervenciones. Este proyecto ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor. Hoy en el Pleno son varias las propuestas de leyes económicas que se van a debatir en la representación nacional. Se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 80 señores congresistas, 5 en contra, 3 abstenciones, más Ceballos Hernando, verde. Letona, verde. Castro Miguel, verde. 83 a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sobre la ley que modifica la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, de la Comisión de Defensa del Consumidor. Congresista Oliva, verde, 84 a favor. Siguiente tema. De las Comisiones de Transporte y Economía, proyecto de ley 787, se propone modificar la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, para obligar a las empresas aseguradoras a comunicar por escrito a los beneficiarios sobre el cobro de la indemnización por la aplicación del SOAT. Punto 8 de dictámenes de la agenda virtual. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Transportes, que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Economía ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Monterola Abregú, presidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente.
La Comisión de Transporte y Comunicaciones aprobó por mayoría en la sesión ordinaria del martes 17 de abril del año 2018 el proyecto de ley 787/2016-CR presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, a iniciativa del congresista Alberto Eugenio Oliva Corrales, por el que se modifica la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT. El objeto del proyecto de ley es modificar el artículo 1 y la segunda disposición complementaria y final de la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT, con la finalidad que los beneficiarios ejerzan oportunamente su derecho a la indemnización correspondiente. La Comisión considera pertinente precisar en qué consisten las modificatorias propuestas. La propuesta modificatoria del artículo 1 de la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, consiste en a. El objeto de esta ley se establece la obligatoriedad de que las compañías de seguros. La propuesta agrega a las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidente de tránsito, AFOCAP. B. Asimismo, se precisa que la prescripción empieza a correr vencido el plazo de publicación. Si no se conoce el domicilio de los beneficiarios del SOAT, la aseguradora o la AFOCAP realiza la comunicación pertinente a través de un diario de cobertura nacional y de una emisora radial también de cobertura nacional y otra local. Estas publicaciones se efectúan por 2 meses consecutivos, cada 30 días. La otra propuesta constituye la modificación de las segundas disposiciones complementarias y finales, la cual establece: a. Precisa que el vehículo que cubre este seguro es automotor. B. Se agrega en la parte final de este artículo: la publicidad informativa en estos establecimientos consta los beneficios que otorga, el fondo de los requisitos y la dependencia al cual se puede ejercer el derecho. Sin prejuicio de lo anterior, los establecimientos de salud que brindan asistencia a personas comprendidas en los supuestos previstos en el primer párrafo deben comunicar por escrito el derecho señalado. Se deja constancia de esta comunicación en la respectiva historia clínica, conforme al formato pertinente aprobado en el reglamento. En este caso, el plazo de prescripción para reclamar los beneficios que otorga el Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito se inicia luego de efectuada la comunicación. Señor Presidente, consideramos que estas modificaciones buscan que los afectados por un accidente de tránsito tengan la información necesaria y oportuna para cobrar sus beneficios e evitar que se produzca la prescripción. Asimismo, de la revisión realizada por el actual equipo técnico, debemos realizar como precisiones que existen algunas deficiencias de los verbos en tiempo y modo, que por técnica legislativa serán corregidas terminado el debate en su texto sustitutorio. Por lo tanto, señor presidente, pido que se inicie el debate. Muchas gracias. Gracias, congresista Monterola. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Presidente, en efecto, la Comisión de Economía se dictaminó este proyecto de ley. La Comisión recoge la iniciativa legislativa a fin de perfeccionar la legislación existente, precisando que de no conocerse el domicilio del beneficiario del SOAT, la prescripción empieza a correr vencido el plazo de publicación a que se refiere el artículo 1 de la Ley 28.515. Asimismo, se precisa que en los casos de las víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículo no identificado o que se haya dado la fuga,
se perfeccione la información que se le brinda a la víctima y a sus familiares mediante la aprobación de un formato que incluya la información sobre los derechos que les corresponde y se precise que el plazo de prescripción liberatoria del Fondo de Compensación del SOAT se inicie luego de efectuada dicha comunicación. De esta manera, aumentan las posibilidades de que los beneficiarios del SOAT o con cobertura del Fondo de Compensación del SOAT tomen conocimiento que le corresponde una indemnización de gastos médicos o gastos de sepelio. Con lo demás, presidente, estamos de acuerdo con el dictamen. Gracias, congresista Bruce. Ahora sí tiene la palabra el congresista Alberto Oliva como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores congresistas. Sobre el proyecto de ley número 787-2017, referido a la ley que modifica la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAC, para obligar a las empresas aseguradoras a comunicar por escrito a los beneficiarios sobre el cobro de la indemnización por la aplicación del SOAC, el cual realiza la modificación del artículo 1 de la segunda disposición complementaria y final de la ley 28.515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio SOAC, modificados por la ley 29.361. Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de esta ley es establecer la obligatoriedad de que las compañías de seguros publiquen la relación de personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículos automotores que fallezcan como consecuencia de un accidente de tránsito, con la finalidad de que los beneficiarios ejerzan oportunamente su derecho a la indemnización correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y demás normas reglamentarias y complementarias. Transcurrido 15 días sin que se haya hecho valer el derecho a la indemnización, y siempre y cuando se conozca la dirección domiciliaria de los beneficiarios de la dirección de la persona fallecida, las aseguradoras deben comunicarles mediante documento escrito y oportunamente para que puedan ejercer su derecho a la indemnización correspondiente. Dicho documento debe contener además la información establecida en el artículo número 2. Si no se conoce el domicilio de los beneficiarios del SOA, la aseguradora realiza la comunicación pertinente a través de un diario de cobertura nacional y de una emisora radial de cobertura nacional y otra local. Estas publicaciones se efectúan por 2 meses consecutivos cada 30 días. En las zonas donde predomine el idioma quechua, aymara y otra lengua aborigen, la comunicación referida a la indemnización que corresponda se realizará en el respectivo idioma. En estos casos, la prescripción empieza a correr vencido el plazo de publicación señalado en los párrafos precedentes. Disposiciones complementarias y finales. Segunda, en las áreas de emergencia de los establecimientos de salud de ámbito nacional deben proporcionarse de manera clara y en medio adecuada información que ilustre a la persona lesionada o a los parientes de las personas fallecidas a consecuencia de un accidente de tránsito por vehículo automotor no identificado o de que se haya dado a la fuga, que tienen derecho a ser cubiertos o resarcidos por el Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cuyo reglamento ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 024-2004, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La publicación informativa en estos establecimientos constará de los beneficios que otorga el fondo y de los requisitos de dependencia ante la cual se puede ejercer el derecho. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos de salud que brinden asistencia a personas comprendidas en los supuestos previstos en el primer párrafo deben comunicar por escrito el derecho señalado. Se dejará constancia de esta comunicación en la respectiva historia clínica conforme al formato pertinente aprobado en el reglamento. En este caso, el plazo de prescripción para reclamar los beneficios que otorga el Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se inicia luego de efectuada esta comunicación. El presente proyecto de ley busca que los beneficiarios del SOAC puedan acceder al derecho que le asiste mediante una mayor información de sus derechos, prorrogando el inicio del plazo de prescripción liberatoria, en los casos en que se desconoce el domicilio del beneficiario o cuando se trate de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o que se hayan dado a la fuga. Señor presidente, debo hacer presente además que en el proyecto de dictamen elaborado
elaborado se está realizando la modificación de incluir a los AFOCAC también dentro del proyecto de ley, de lo cual estamos conformes con dicha inclusión, por lo que solicito a la representación nacional que otorgue su voto aprobatorio a este proyecto de ley que, conforme se ha manifestado, busca defender a los usuarios de estos seguros de accidentes de tránsito y a sus familiares con el cobro efectivo del seguro que han adquirido, y que las empresas aseguradoras cumplan con su obligación de otorgar los beneficios para los cuales se ha contratado su servicio. Muchas gracias. Gracias, congresista Oliva. Tiene la palabra el congresista Reati. Presidente, si bien es cierto que la Superintendencia de Banca y Seguros ya ha regulado sobre este tema, y si lo queremos hacer por ley, una sobreregulación, en la parte de estrictamente en las disposiciones complementarias finales, cuando se refiere, sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos de salud que brinden asistencia a personas comprendidas en los supuestos previstos en el primer párrafo, deben comunicar por escrito el derecho señalado. Se hará constancia de esta comunicación en la respectiva historia clínica. Y aquí quiero hacer la referencia a la historia clínica. La historia clínica es un documento privado, es un gobierno que tiene reserva, y la reserva por ley. Entonces, y da solamente los antecedentes de lo que ha sufrido el paciente. Pero no pueden poner en la historia clínica un acto administrativo. Eso sería desconocer la parte de lo que significa el historial médico. O sea, en una historia clínica no va pues un acto administrativo. Y lo que se está pretendiendo en esto es poner un acto administrativo en la historia clínica. Yo creo que esto debería salir, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Reati. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Monterola Avergru, presidente de la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente. Ya, aceptamos el pedido del congresista Reatigui y estamos preparando, señor presidente, el texto sustitutorio. Pedimos que un cuarto intermedio hasta elaborar el texto sustitutorio, presidente. Pasa a cuarto intermedio entonces. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerles presente a todos los congresistas que me están llamando por el interno, preocupados, preguntándome en qué momento vamos a poner ya al debate los proyectos aprobados en la Comisión de Constitución. Debo de anunciarle a ustedes y también a toda la ciudadanía que nos está mirando que la Comisión de Constitución ha concluido recién hace poco más de una hora de sesionar y de aprobar estos proyectos. Están en plena redacción de los dictámenes. Luego sacarán las firmas a los integrantes de la comisión e inmediatamente que nos llegue a nosotros el dictamen con la debida exoneración de ampliación de agenda, lo someteremos a debate. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 3348. Se propone modificar el anexo de la resolución legislativa 3724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo referido a los meses de octubre y noviembre del año 2018. Punto 10 de la agenda virtual. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de octubre del 2018, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista del Castillo Gálvez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Este es un tema muy concreto porque es la modificación del anexo de la resolución legislativa 3724 que autoriza el ingreso de personal militar al Perú. Resulta que hay algunas actividades adicionales, unas en el área de Iquitos, con fuerzas de Estados Unidos de América, y también otras en el límite Cerro de Pasco en noviembre, con fuerzas militares de Francia, para un homenaje que se va a hacer aquí. Entonces, esto está dentro de lo normal y una ampliación, algo adicional a lo que ya se ha aprobado anteriormente.
Adicionalmente, señor presidente, se plantea para cuando haya modificaciones, porque a veces en una programación de operaciones militares puede haber variantes, cambios de último momento. Entonces, lo que estamos pidiendo a la representación nacional es que dentro del marco del mismo plazo autorizado se permita que por resolución suprema se puedan hacer estos pequeños ajustes en los temas operacionales en caso de ingreso de fuerzas del exterior. Este es un tema muy objetivo, señor presidente, tiene la urgencia de que esto tiene que ver con el programa de movilizaciones militares del mes de octubre y noviembre, y de ahí la urgencia de aprobarlo el día de hoy para que se publique mañana y esté expeditiva la resolución legislativa a partir del día 5, que debe empezar la primera ampliación de las operaciones militares de ensayos entre tropas peruanas y tropas americanas, y el siguiente mes tropas peruanas y tropas francesas. Es todo, señor presidente, y si no hubiere ninguna opinión distinta, solicitaría que vaya al voto. Gracias, congresista del Castillo. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición. ¿Algún congresista que desee hacer uso de la palabra? No habiendo oradores, tiene la palabra el congresista del Castillo Gálvez, presidente de la comisión. Bueno, agradezco la confianza, señor presidente. Vamos adelante con la votación. Okay. Gracias, congresista. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. 4 de la tarde con 22 minutos. Entonces, en estos momentos se está registrando la asistencia para poder someter a votación este proyecto sobre el ingreso de personal militar al territorio nacional. Hemos escuchado los argumentos del congresista Jorge del Castillo. Bueno, no ha habido ninguna intervención, nadie se ha opuesto a sus argumentos, así que en estos momentos se está sometiendo a votación. Recordemos lo que ha dicho el presidente del Parlamento, que apenas se terminen de redactar el dictamen y las firmas correspondientes, se va a someter a votación los dictámenes que proponen el retorno a la bicameralidad y la no reelección de congresistas. Recordemos que hace unos momentos nomás fueron aprobados en la Comisión de Constitución. Se tiene que determinar de redactar el documento, asimismo tiene que llevar las firmas correspondientes. Una vez que todo esté listo, se someterá a votación del Pleno, cumpliendo con el compromiso del Parlamento con la ciudadanía de culminar con el debate de reformas constitucionales, que recordemos que se va a someter a referéndum el 9 de diciembre. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 84 señores congresistas al voto. Del dictamen de Defensa Nacional 3348 de ingreso de personal militar americano y francés a territorio nacional para la realización de prácticas conjuntas. Congresista Miguel Castro. Congresista Meléndez. Congresista Aripas.
Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 señores congresistas, 15 en contra, 0 abstenciones. Más Sarmiento, verde. Tubino, verde. Andrade, verde. Salazar Octavio, verde. Patricia Donaire, verde. Carlos Brus, verde. Reati, verde. 74 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 3348. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 3375. Se propone la ley que agrava la pena a los transportistas públicos que cometen graves delitos en agravio de sus pasajeros. Punto 2 de la agenda virtual. Vamos a dejar registrado también el voto del congresista Velázquez a favor en la votación anterior. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3375 que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de octubre del 2018, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Señor presidente, el proyecto de ley 3375/2018 Congreso de la República, ley que agrava la pena a los transportistas públicos que cometen graves delitos en agravio de sus pasajeros. Iniciativa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, tiene por objeto incorporar en el quinto párrafo una circunstancia agravante relativa al sujeto activo por la condición de prestador de servicio público de transporte. El presente proyecto de ley consta de 2 artículos. El primero, denominado objeto de la ley, en el que se identifica la materia o asunto que se pretende regular, y el segundo, en el que se propone la modificación del artículo 46A, circunstancia agravante por la condición del sujeto activo del Código Penal. Por otra parte, el presente proyecto de ley requiere de una mejor redacción y desarrollo técnico. Por ello solicito se considere el texto sustitutorio considerado en nuestro predictamen. Se propone como texto sustitutorio lo siguiente: ley que modifica el artículo 46A del Código Penal, agravando las penas de los delitos cometidos por transportistas o por quien simule serlo. De igual modo, constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo, en su desempeño como prestador de servicio de transporte público de personas, ya sea como conductor, copiloto, cobrador o ayudante, cualquiera sea su naturaleza o modalidad, o de servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados, o simulando ser conductor, copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de dichos servicios, cometa delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje. Sobre el particular, indicar en primer lugar que las modificaciones propuestas se han tenido en cuenta la complejidad y la gran variedad que el sujeto activo puede tomar en el servicio de transporte público de personas, con la finalidad de incluir a todos los agentes que de alguna manera participan en el servicio de transporte. Además, se incluye cualquiera sea la naturaleza del transporte, que pueden ser servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, servicio de transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes, autocolectivo y servicio de taxi. En segundo lugar, se debe considerar que una gran cantidad de delitos se comete a través del denominado mototaxi, o en el caso de las localidades de la selva, se presta el servicio de transporte en motos lineales. Esta comisión estima conveniente incluir el texto o de servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados. Finalmente, proponemos incluir la simulación en lugar de la palabra haciéndose pasar por alguien.
En tal sentido, no solamente el sujeto activo simula ser conductor del servicio público de pasajero, sino también simula ser pasajero. Por tal motivo, esta comisión considera pertinente incluir el siguiente texto: o simulando ser conductor, copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de dichos servicios. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Oliva. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona como autora del proyecto. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente este proyecto nace de la necesidad de agravar las penas en los ilícitos penales que tienen que ver con violación sexual o cualquier otro delito grave cometidos por personas que brinden el servicio de taxi en el esquema que hemos planteado de regular esta actividad económica en el país. Por eso le solicitaría que sigamos con el debate.